La noche del 30 de octubre de 1982, James Adamski, un joven de 18 años, dejó la casa de sus padres ubicada en Newport, Czechoslovaquia, Nueva York, para ir a una fiesta de disfraces de Halloween, festividad que según su familia, James adoraba. Ese año, el joven escogió un atuendo que él describió como de gigoló americano, con el cual se dirigió a un bar llamado 5 and 23, el cual estaba situado entre las calles Transit Road y Elliott Avenue en la villa de DePew. James se quedó allí la mayor parte de la noche y cuando llegó la hora de irse, decidió caminar a casa, ya que se encontraba a 3 kilómetros de distancia. Alrededor de las 3:30 de la mañana, caminó hacia el sur a lo largo de Transit Road, en compañía de una amiga que también había estado en el bar. Después de un tiempo juntos, ambos tomaron caminos diferentes, siendo esta la última vez que sería visto con vida. Bernard y Rosemary Adamski, padres del joven, descubrieron por la mañana que su hijo no había regresado a casa, por lo que sospecharon inmediatamente que algo malo le había pasado a James, ya que, según ellos, este nunca se ausentaba más de la cuenta sin avisarles previamente. Así, tras reportar su desaparición, la policía del pueblo de Lancaster, en conjunto con el cuerpo de bomberos, empezó la tarea de búsqueda, la cual se extendió por varias semanas, sin obtener resultados favorables. El 26 de diciembre de 1982, 2 meses después de la desaparición, 2 cazadores de conejos reportaron el hallazgo de un cuerpo en un área boscosa al oeste de Ransom Road, cerca a unas vías de ferrocarril. Tras las pericias respectivas, lamentablemente, la policía confirmó que se trataba de James Adamski. El cuerpo del joven estaba enterrado superficialmente, debajo de algunas hojas y ramas, a 6 kilómetros de donde fue visto por última vez. Cuando lo examinaron, se descubrió que James aún se encontraba vistiendo su disfraz, el cual incluía ropa llamativa, una bufanda y un collar. El reporte forense indicó que James había fallecido producto de repetidos golpes recibidos en su frente por un objeto contundente no identificado, el cual se creyó podía ser una barra de madera, un bate de béisbol o una herramienta de auto. Además de estos datos, hubieron otros detalles relacionados a la condición en la que fue encontrado el cuerpo, los cuales la policía se negó a revelar. No obstante, estos hallazgos dejaron en claro que se trataba de un caso de homicidio. Al estudiar la escena del crimen, se descubrió que las ramas usadas para cubrir el cuerpo parecían recién cortadas o extraídas de un árbol. Estas ramas, así como el disfraz de James, fueron enviados para ser analizados en un laboratorio con el fin de extraer muestras de ADN, sin embargo, no se encontraron huellas digitales u otro material genético relevante que dé con la identidad del asesino. La policía teorizó que el culpable del crimen era alguien local, ya que éste parecía saber que la zona en la que fue encontrado el cuerpo era un área conocida por ser aislada y poco transitada. Esperanzados en hallar más pistas, las autoridades emprendieron la búsqueda de testigos, por lo que entrevistaron a varias personas que conocían a James, incluyendo a novias antiguas, sus compañeros de la secundaria de Pew High School, y personas que se encontraron con el joven la noche de su desaparición. Así, los investigadores descubrieron que James era considerado un buen chico quien nunca causaba problemas, no tenía enemigos y adoraba divertirse con sus compañeros. Por otro lado, la policía supo que el bar a donde el joven asistió era uno en donde se pagaba una pequeña cantidad de dinero a cambio de bebidas ilimitadas, lo que James pareció aprovechar para beber junto a otras personas. En cierto momento de la noche, surgió una disputa entre James y otros asistentes, la cual se creyó fue provocada por la ingesta excesiva de alcohol.
Sin embargo, no se encontraron evidencias de que esta pelea haya escalado a algún acto más violento. Ya que nada apuntaba a que el perpetrador del crimen estaba entre los asistentes de la fiesta, lo único que le quedó a la policía fue especular de que el asesino era una persona malintencionada que recogió a James mientras caminaba de regreso a casa en estado de ebriedad. Se creyó que este sospechoso pudo ser una persona con auto, quien se habría topado con James cuando éste pedía un aventón. Además, se pensó que esta persona pudo haber invitado al joven a subir o que incluso pudo haberlo forzado a hacerlo. Lamentablemente, todas estas fueron solo teorías y no se encontraron testigos o evidencias conclusivas que confirmaran estas sospechas. En 2016, el hermano menor de James, Andy Adamski, declaró a los medios que desde el fallecimiento de su hermano, empezó a odiar las celebraciones de Halloween, ya que éstas le recordaban la trágica noche en la que perdió a su hermano. Andy era un niño pequeño cuando sucedieron los hechos y el último recuerdo que tiene de su hermano es de este disfrazado, despidiéndose de él y deseándole que le fuera bien en la pedida de dulces. Andy recuerda que pasó muy buenos momentos al lado de James, a quien admiraba debido a que siempre pensaba en el bienestar de los demás antes que en el suyo. Asimismo, Andy agregó que la muerte de su hermano afectó gravemente a su madre, tras lo cual se volvió sobreprotectora con él, bajo el temor de perderlo de la misma manera. Así, Andy recuerda que durante toda su niñez, su madre siempre lo llevaba a la escuela y si salía, le pedía que vuelva a casa antes del anochecer. Lamentablemente, su madre falleció en 2005, mientras que su padre falleció en el año 2000. En 2017, la policía declaró que aún se encontraban investigando el caso y ofreció una recompensa de $11,000 para quien dé más pistas que conduzcan a la captura del asesino de James. Aunque se obtuvieron 2 pistas ese año, desafortunadamente, ninguna condujo a algún avance significativo. En una entrevista de 2018, Thomas Fowler, antiguo jefe de policía de Lancaster, declaró que creía haber identificado al culpable del crimen, aunque no reveló el nombre del sospechoso. Según este policía retirado, sus sospechas eran compartidas por otros detectives vinculados al caso. Sin embargo, agregó que durante el tiempo de los acontecimientos no tenían pruebas suficientes que confirmen sus sospechas. En 2020, una página de Facebook dedicada al caso, publicó un post sobre un crimen similar ocurrido 3 meses después de la desaparición de James Adamski, y a 9 kilómetros del lugar en donde el joven fue visto por última vez. En este suceso, estuvo involucrado un joven de 17 años llamado David Burr, quien se vio envuelto en una pelea con John Borak de 19 años, cuando ambos se encontraban en una fiesta. Tras una pelea de puños, Burr sacó un cuchillo, tras lo cual obligó a Borek a salir de la fiesta. Una vez fuera, Burr ató las manos de la víctima y le ordenó que caminara por las vías del tren, luego de lo cual decidió apuñalarlo. Finalmente, una vez que le quitó la vida, Burr procedió a desvestir a Borek antes de enterrarlo. Aunque el lugar en donde Borek fue abandonado es similar a donde James Adamski fue enterrado, la manera en la que éste fue ultimado y el hecho de que no haya sido despojado de su vestimenta como si pasó con Borek, son datos que hacen riesgoso concluir que Burr haya sido el responsable de ambos crímenes. Arpana Jinaga era una joven de 24 años oriunda de la India, quien se había mudado a Washington para desarrollar su carrera en ingeniería de software.
Aunque no tenía amigos o familia en el lugar, la joven pronto se hizo con un círculo de conocidos y, cuando se enteró de que 3 de sus vecinos harían una fiesta por motivo de Halloween en sus apartamentos, decidió incluir el suyo en las celebraciones. Así, el viernes 31 de octubre de 2008, Arpana se disfrazó de Caperucita Roja y decoró su apartamento ubicado en el tercer piso de Valley View Apartments, un complejo de apartamentos en Redmond, una ciudad situada a 26 kilómetros del este de Seattle. La fiesta sucedió con normalidad, y cuando ya eran aproximadamente las 9 de la noche, casi todas las personas se habían ido del apartamento de Arpana, para continuar los festejos en las otras 3 estancias. La joven también se retiró y se dirigió a un apartamento situado en el primer piso. Más tarde, aproximadamente a las 3 de la mañana del 1 de noviembre, Arpana abandonó las celebraciones y regresó a su apartamento para ir a dormir. El lunes, los compañeros de trabajo de Arpana se extrañaron cuando ésta no se presentó a trabajar. Asimismo, cuando sus padres notaron que no respondía sus llamadas, pensaron que algo malo le había ocurrido a su hija. Ya que ellos se encontraban en India, decidieron contactarse con un amigo que vivía en Estados Unidos, a quien le pidieron que fuera al apartamento de Arpana para comprobar que se encontrara bien. El amigo de la familia se encontró con un vecino de Arpana, con quien decidió acercarse al apartamento de la joven. Cuando quisieron tocar la puerta, descubrieron que ésta estaba abierta y que había sido forzada a tal punto de que la manija había sido rota. Tras ingresar a la estancia, descubrieron el apartamento desordenado, y cuando ingresaron al dormitorio de Arpana, descubrieron su cuerpo tendido sobre el piso al lado de su cama. La joven estaba desvestida y tenía claros signos de haber sido golpeada. Además, su cuerpo había sido rociado con lejía, aceite de motor y limpiador de baño. Cuando se practicó una autopsia, se descubrió que Arpana había sido abusada y ultimada por sofocamiento por medio de un cordón de zapato. Los investigadores determinaron rápidamente que se trataba de un caso de asesinato y sospecharon que el perpetrador había rociado el cuerpo de Arpana con los productos químicos con el fin de destruir cualquier evidencia de ADN que pudiera haber quedado en su cuerpo. Además, luego se descubrió que el asesino también había rociado la lejía y el aceite de motor sobre varios muebles, así como en la alfombra. Por otro lado, se encontró la botella de aceite de motor en el basurero del complejo de apartamentos, dentro de una bolsa plástica, en donde también estaba el disfraz de Arpana, una bata manchada con sangre y sábanas de la cama de la joven. Tras revisar el baño, las autoridades hallaron un edredón blanco que también tenía manchas de sangre, el cual estaba sumergido en una mezcla de agua y lejía dentro de la bañera. Asimismo, se descubrió que varios artículos como partes del disfraz de la joven, trozos de alfombra y otras sábanas, habían sido quemadas por el asesino. Finalmente, artículos de valor como una cámara digital, el teléfono BlackBerry de Arpana y sus tarjetas de identificación habían desaparecido de su apartamento, lo que llevó a pensar a la policía que los mismos habían sido robados por el asesino. Arpana Jinaga era una joven programadora de software que había asistido a la Universidad de Rutgers, ganó un premio internacional y era reconocida como una empleada destacada en la empresa en la que trabajaba. Sus amigos la recordaban como una chica amigable y sociable, quien se había unido a un club de motociclismo, practicaba taekwondo y era voluntaria en un refugio de animales y en la compañía de bomberos. Era conocida por llevarse bien con todas las personas que conocía, y no se creyó posible que tuviera enemigos. Tras escuchar estos testimonios y debido a que el deceso de la joven ocurrió luego de la fiesta de Halloween,
la policía consideró a los asistentes como principales sospechosos de su asesinato. Al entrevistar a los vecinos de Arpana, uno de estos dijo que durante la noche de la fiesta escuchó gemidos ahogados que provenían del apartamento de la joven, los cuales atribuyó a un acto íntimo consensuado. Por otro lado, un vecino conocido como CJ, el mismo que encontró el cuerpo de la joven junto al amigo de la familia, dijo más tarde que fue despertado por el sonido de un gruñido horrible proveniente del apartamento de Arpana, el cual se prolongó por 20 segundos y que terminó con el sonido de un ruido sordo. Finalmente, dijo que durante una hora escuchó el sonido de agua corriendo. La policía realizó un análisis de ADN en todos los artículos encontrados en la escena del crimen, tras lo cual se vinculó a 3 hombres como principales sospechosos. Entre estos, se encontraba CJ, otro vecino no identificado y un hombre llamado Emmanuel Fer, quien había asistido a la fiesta de Halloween como invitado de una residente del complejo de apartamentos. De estos 3 sospechosos, solo Emmanuel Fer fue acusado por el asesinato. Esto debido a que, tras revisar su récord policial, las autoridades descubrieron que Fer tenía múltiples condenas, las cuales incluían agresiones sexuales a mujeres. Por otro lado, gracias a fotografías tomadas por otros asistentes, se supo que Fer estuvo en el apartamento de Arpana la noche de la fiesta. Asimismo, muestras de ADN de Fer fueron halladas en el cuello de Arpana, en un pedazo de cinta que fue usado para amordazarla y en un trozo de toalla de papel encontrada en la escena del crimen. Además, se encontró otra muestra de ADN combinada con la sangre de la joven, la cual estaba en una bata hallada dentro del bote de basura del complejo de apartamentos. Otro detalle sospechoso fue que múltiples testigos aseguraron haber visto a Emmanuel Fer junto a CJ, lo que llevó a las autoridades a pensar que ambos habían actuado en complicidad. Cuando CJ fue llevado a juicio, invocó su derecho a no autoinculparse, por lo que el juez limitó las preguntas que se le podían hacer. Finalmente, Emmanuel Fer fue llevado a juicio en 2010, tras lo cual fue sentenciado a pasar tiempo en la cárcel de Seattle. Sin embargo, Fer siempre mantuvo su inocencia, por lo que se abrieron nuevos procesos en años posteriores. En 2017, el jurado llegó a un punto muerto, por lo que se declaró la nulidad del juicio. Finalmente, en 2019, Emmanuel Fer fue encontrado no culpable por un jurado del condado de King, debido a que, según el jurado, había evidencia que inculpaba a CJ, el hombre que vivía al lado de Arpana, como el culpable del crimen. Según la investigación, se descubrió que CJ había sido el último en hablar por teléfono con Arpana la noche de su deceso y que, posteriormente, intentó deshacerse de la evidencia de estas llamadas. Asimismo, el ADN de CJ fue encontrado en la botella de aceite de motor, la cual estaba junto a la bata. Finalmente, se supo que tras el fallecimiento de la joven, este hombre intentó escapar a Canadá pero fue detenido debido a que no llevaba su pasaporte. Cuando fue confrontado por la policía, CJ solo se limitó a decir que quería ir a Canadá para explorar y que no recordaba haber llamado a Arpana la noche de los acontecimientos. Considerándolo aún como sospechoso, la policía cuestionó a CJ sobre el tipo de relación que tenía con Arpana, a lo que éste respondió que ambos solían pasar tiempo juntos, tras empezar una amistad que surgió luego de que ella se mudara al complejo de apartamentos. Sin embargo, CJ agregó que dejaron de frecuentarse luego de que la joven empezara a participar en los voluntariados, tras lo cual desarrolló cierto resentimiento hacia ella. Los investigadores descubrieron más tarde que CJ se encontraba bajo un tratamiento psiquiátrico no especificado y que durante el tiempo de los acontecimientos había dejado de tomar su medicina.
Cuando fue cuestionado sobre su participación en la fiesta, CJ dijo que llegó tarde y que ya se encontraba bajo los efectos del alcohol. Además, admitió sentirse atraído sexualmente hacia Arpana y que, en palabras de él, esperaba acostarse con ella esa noche. Tiempo después, la policía recibió el testimonio de otro vecino quien, tras llegar al complejo de apartamentos aproximadamente a las 3 de la mañana, dijo que la noche de los acontecimientos, vio que un hombre que coincidía con la apariencia de CJ estaba parado enfrente de la puerta de Arpana. Cuando los investigadores le preguntaron a CJ si había ido al apartamento de la joven durante ese tiempo, este solo respondió ambiguamente diciendo, no lo creo. Asimismo, CJ agregó que se fue a dormir a la medianoche y se despertó a las 10 de la mañana. Sin embargo, la policía descubrió tras rastrear sus búsquedas de Internet que CJ estuvo buscando ubicaciones de tiendas de empeño desde antes de las 10, lo que comprobaba la falsedad de su testimonio. El hecho de que CJ estaba buscando información sobre las tiendas hizo que la policía sospechara de que las pertenencias robadas de Arpana podían haber sido vendidas en alguna de estas tiendas. Así, CJ sería entrevistado repetidas veces durante varios años, pero cada vez decía recordar menos detalles sobre la noche de los hechos. A pesar de que todos estos hallazgos evidencian actitudes bastante sospechosas, los juicios concluyeron que no habían evidencias concluyentes que afirmen la culpabilidad de CJ. El ADN de un tercer hombre fue encontrado en el cordón de una bota, el cual también se encontró en la basura del complejo de apartamentos. Sin embargo, tras interrogar a este hombre, la policía descubrió que tenía una coartada convincente. Así, la policía consideró el caso de Arpana Yinaga como todo un reto, debido a que además de las muestras de los sospechosos antes mencionados, se hallaron múltiples muestras de ADN, presuntamente provenientes de la docena de personas que estuvieron en el apartamento de Arpana la noche de la fiesta. Para complicar más la situación, las autoridades se toparon con ADN de personas que ni siquiera estuvieron en el apartamento la noche de los acontecimientos. Finalmente, se supo después que Emmanuel Farr había tenido un accidente durante la fiesta, lo que provocó que éste sangrara. Esto explicaría el hecho de que su ADN haya quedado dispersado por el apartamento de Arpana, sobre todo en el baño, lugar en donde el hombre acudió a limpiarse. En la mañana de Halloween de 1980, una enfermera de 24 años llamada Sally Isaac se dirigía a su turno en el St. Mary's Hospital cuando cerca a Brandon Hill, Bristol, se topó con un horrible descubrimiento. Echado boca abajo, se encontraba un hombre, tendido sobre un charco de su propia sangre. Su chaqueta había sido arrancada y sus tarjetas de crédito estaban esparcidas alrededor de su cuerpo. Según la policía, el hombre fue despojado de entre 50 a 60 libras en efectivo, tras lo cual se teorizó que se trataba de un intento de robo, el cual resultó en una muerte accidental. Sin embargo, las heridas que tenía el hombre en la cabeza reflejaban un ataque violento y, debido a que el fallecido poseía una huella de zapato ensangrentada en la espalda, se creyó que posiblemente había sido pateado repetidas veces en la cabeza. Tras examinar más la escena, la policía descubrió, a 80 metros de donde se encontraba el cuerpo del hombre, un cono de tránsito lleno de arena, el cual estaba manchado de sangre. Este descubrimiento determinó sin ninguna duda de que se trataba de un caso de asesinato.
El fallecido fue identificado posteriormente como Derek Rain, de 39 años, un hombre que había sido trasladado temporalmente a British Aerospace, en Filton, un suburbio de Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Llevaba 2 meses en Bristol tras mudarse a la ciudad desde Hertfordshire y se había alojado en el Hotel Unicorn, conocido actualmente como The Bristol Hotel. Derek era un hombre apacible de Hertfordshire, que aunque fue descrito como solitario, era considerado como una persona alegre y amable. En la víspera de Halloween, Derek fue visto bebiendo en los clubes nocturnos Vicky's y Curbs, ambos ubicados en Park Street, a unos 10 minutos a pie del hotel donde se alojaba. Testigos dijeron haberlo visto gastando bastante dinero, bebiendo y ofreciéndose a pagar por las bebidas de otros. La policía teorizó que estas acciones pudieron haber atraído la atención de gente peligrosa, quienes aprovecharon el estado de ebriedad de Derek para hacerle daño. Hacia las 2 de la madrugada, Derek salió solo de la discoteca Curbs y, en vez de bajar por Park Street, que sería la ruta más directa para volver a su hotel, se dirigió en dirección contraria, subiendo por Park Street con dirección a Brandon Hill, en donde se encuentra Cabot Tower, un popular lugar de picnic. Nadie sabe exactamente por qué decidió tomar ese camino, pero se cree que, al llevar solo un par de meses en la ciudad, Derek no conocía bien la zona y que, estando ebrio, podría haber perdido la orientación. Sin embargo, el camino a Brandon Hill y el que dirigía al alojamiento del hombre estaban muy diferenciados, al ser el primero muy empinado y el segundo en bajada, por lo que sería imposible que alguien se equivocara de camino. Por otro lado, dada la naturaleza de los golpes propinados a Derek, la policía determinó que el agresor o los agresores tendrían la ropa salpicada de sangre y, al ser ya Halloween a esas horas de la noche, las calles habrían estado concurridas, lo que hacía más probable la existencia de testigos clave. Así, los investigadores decidieron ir a Park Street y Clifton Triangle, calles conocidas como destinos populares de ocio nocturno, al estar estas llenas de bares. Sin embargo, no lograron encontrar a nadie que afirmara haber visto a alguna persona sospechosa la noche del asesinato. Más tarde, una persona anónima se puso en contacto con la policía para revelar que la noche del asesinato, alrededor de las 3 de la madrugada, había visto un misterioso auto rojo de la marca Jaguar en la zona, y a 3 o 4 hombres atacando a alguien, cerca de Clifton Triangle, no muy lejos de donde se encontró el cuerpo de Derek. Dicha pelea fue confirmada por otras personas, pero no se pudo determinar si estaba relacionada con la muerte del hombre, puesto que la zona era conocida por ser escenario de enfrentamientos entre los clientes de los bares, sobre todo a las horas de cierre. Además, tras ser interrogado, el jefe de departamento donde Derek trabajaba aseguró que este no era el tipo de persona que se involucrara en peleas tras asistir a pubs o clubes nocturnos. Otro testigo aseguró que el Jaguar poseía una matrícula de Hitchin que, coincidentemente, era la ciudad de donde provenía Derek, la misma que está ubicada a 240 kilómetros de Bristol. No se llegó a especificar por qué los testigos consideraron sospechoso al auto y, aunque el propietario de este resultó no tener nada que ver con el caso, no se podía descartar que hubiera prestado su vehículo con fines malintencionados. Adicionalmente, se mencionó a un hombre de aspecto extranjero que corría por Queens Road en el momento del asesinato y a 5 jóvenes que fueron vistos caminando por Park Street a las 2:30 de la madrugada, vestidos con sombreros y capas de bruja. Sin embargo, al ser localizados, no resultaron tener conexión alguna con el caso. A falta de pistas relevantes, la policía empezó a crear una serie de hipótesis, una de las cuales aseguraba que Derek había sido seguido y asesinado por alguien de su ciudad natal,
Aunque eso no explicaba por qué se habría usado un auto con características tan destacables para cometer el delito. La policía también insistió en que quizás solo se trataba de un caso de robo. Sin embargo, no comprendían por qué los victimarios tuvieron la necesidad de llegar al extremo de golpear hasta la muerte a un hombre que al estar tan borracho no habría mostrado ningún tipo de resistencia. Por otro lado, no se entendía cómo era posible que nadie hubiera visto a los asesinos cubiertos de sangre al estar las calles presumiblemente abarrotadas en el momento de los hechos. Asimismo, tampoco hubo detalles suficientes que determinaran la razón del cambio de ruta de Derek esa noche. Como únicas evidencias físicas del caso, estaban la huella ensangrentada encontrada sobre la espalda de Derek y el cono de tránsito manchado de sangre. Aunque se practicaron exámenes forenses con la esperanza de hallar material genético, no se obtuvieron pruebas significativas. Finalmente, en 2009, se intentó aprovechar los avances forenses para estudiar el interior de los bolsillos de la víctima, en donde se esperaba encontrar células de la piel del asesino. Sin embargo, a 43 años de los hechos, el asesinato sigue sin resolverse, manteniéndose como una historia de horror real de Halloween. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.